GC, nominado a los premios Estrella Argentina 2020. Carmen Jiménez presenta GC, Generando Contenido y Conocimiento, segunda temporada. Hola, bienvenidos a GC Generando Contenido y Conocimiento por RID Radio. Soy Carmen Jiménez y vamos a compartir esta hora. ¿Cómo están? Una semana muy intensa, con los días que ya comienzan a sentirse más cálidos aquí en Buenos Aires. Les mando un saludo a quienes nos están escuchando en www.ridradio.com.ar y en la app de RID. Qué placer nos estén acompañando. Muy bienvenidos también a quienes se suman por primera vez, a nuestros hermanos latinoamericanos que nos siguen por la web y en las redes sociales. Un placer tener su compañía y claro, que formen parte de esta comunidad de emprendedores de habla hispana. Vía de comunicación con el programa gcgenerandocontenido@gmail.com. Allí nos podés escribir para contarnos tu proyecto. Tal vez si tenés dudas de cómo continuarlo o bien si querés publicitar o ser auspiciante en nuestro programa. La única vía de comunicación es gcgenerandocontenido@gmail.com. Bien, en el programa de hoy tendremos la palabra de Sofía y Rocío Garaguso de Maltería Obunque. Desde Tandil nos cuentan cómo hicieron su desarrollo de maltas especiales para quienes tienen una patología como es la celiaquía. Por otro lado, tenemos la palabra de un referente, Conrado González, presidente del Foro de Ciencia y Tecnología para la Producción. Hablamos de su carrera, del foro, de la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica y de una capacitación que pronto comenzará a dictarse. Por esto y mucho más, quédate escuchando GC Generando Contenido y Conocimiento, que comienza de esta manera. Todo lo que querés saber sobre emprendimiento, ciencia, tecnología e innovación, lo encontrás ¿dónde? En GC Generando Contenido y Conocimiento. Bien, y estamos aquí en GC Generando Contenido y Conocimiento y hoy vamos a hablar con Rocío y Sofía Garaguso. Ellas son hermanas y tienen un emprendimiento que nació en Tandil, que también pasaron por un concurso que es muy interesante el concurso y también es interesante conocer la historia de Sofía y de Rocío, así que les damos la bienvenida. Chicas, ¿cómo están? Hola, buen día, Carmen, muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal? Gracias a ustedes por participar de GC Generando Contenido y Conocimiento, así que me gustaría saber primero un poco de cada una de ustedes, cuál es su actividad, su profesión. Bien, bueno, yo soy Sofía Garaguso, soy licenciada en Dirección de Negocios y vengo de hace 10 años de trabajar como responsable de áreas de operaciones de distintos tipos de empresas. Y soy como dentro del proyecto de la maltería la pata más comercial o estratégica. Bien, bueno, yo soy Rocío Garaguso, soy licenciada en biotecnología. Soy la celíaca que hizo que todo un poco se disparara el proyecto. Estuve trabajando antes en laboratorio más de investigación y me diagnosticaron celiaquía y queríamos seguir tomando cervezas ricas. Claro. Así que salió la idea de este proyecto a partir de un diagnóstico, podríamos decir. ¿Eso en qué momento fue? ¿En qué año? A mí me diagnosticaron en 2015 y justo nos estábamos yendo a vivir a Australia con una work and holiday por un año. Aprendí a ser celíaca viviendo allá. Y armamos un blog con Sofi para ayudar a la gente celíaca a que viajar sea más fácil, contando cómo era ser celíaco en otros países. Y ahí probamos cervezas de mijo que eran ricas, así que como que descubrimos un producto que podía reemplazar a la cerveza de cebada, que estaba bueno. Y después volvimos a Argentina y acá solo se producían cervezas de sorgo, que no sé si las han probado, pero bueno, no son de mi agrado al menos.
Entonces el Pero eso, proyecto inicial fue hacer cerveza para celíacos. claro, eso te iba a preguntar, la diferencia que hay, ¿no?, de la cerveza tradicional con esta alternativa, ¿no?, para tomar una cerveza que, digamos, conserve no sé si las propiedades, pero por lo menos que al gusto sea algo parecido, se acerque a la cerveza tradicional. Claro, tal cual. Ese era nuestro objetivo, ya que el único ingrediente que tiene gluten en una cerveza es la malta de cebada que se utiliza normalmente. Y como en sí la malta no es un grano por sí, sino es un proceso que se le puede hacer a cualquier grano porque es germinarlo y secarlo, existen las posibilidades de hacer cervezas con otro grano. El tema es encontrar qué granos utilizar o qué combinación de ellos, que fue un poco el objetivo de armar esta maltería. El desafío de la maltería es un poco lograr que existan en el mercado cervezas aptas que compitan en sabor con la cerveza tradicional y que no solo orientadas al mercado de personas que no pueden consumir por tener un diagnóstico de celiaquía, sino cualquier persona que por una elección de una dieta más saludable elige hoy no consumir gluten, que es algo que también es, en términos de consumo es una tendencia en el mercado. Claro, justamente eso, también remarcar, ¿no?, esa cualidad que tiene esta cerveza. ¿Y qué otras cosas más allá del mijo descubrieron que podían reemplazar, digamos, al producto, a la materia prima tradicional? Bueno, nosotros un poco lo que planteamos desde un inicio fue que había que jugar con una mezcla de granos, un poco como se hace con el pan para celíacos, que se usa una mezcla de almidón de maíz, mandioca y arroz, para poder reemplazar el trigo. Con la cebada queríamos lograr lo mismo, así que empezamos a trabajar con trigo sarraceno, que no es trigo y no tiene gluten, y con mijo. Con esos dos granos empezamos y son los que estamos ofreciendo ahora, y la idea es ir incorporando cada vez más opciones, y a partir de esos dos granos lo que hicimos fue generar como un abanico de maltas bases, que son las que se usan en mayor proporción para una receta de cerveza, y después de maltas especiales, que son tostadas y caramelos, que son las que te permiten, las usas en menor proporción y te permiten crear los distintos estilos de cerveza. Entonces, hoy en día ofrecemos más de 10 maltas distintas que permiten jugar y crear desde una golden a una porter y que sean súper ricas. Sí, ese fue un poco el contenido como de innovación del proyecto, o sea, logramos crear, por un lado, es la primera maltería especializada en granos libres de gluten del país, así que eso es como bastante fuerte en términos de mercado, en términos locales incluso, porque es la primera maltería casi, diríamos, en Latinoamérica. El otro día hicimos una videollamada con gente de Colombia y bueno, también un poco como empezando a compartir en términos más regionales. Y la innovación pasa por ahí, por generar un montón de productos que antes no se conseguían en el mercado y que de alguna manera limitaban la calidad del producto final. O sea, no existían cervezas ricas, aptas, que compitan en sabor con la cerveza tradicional de cebada porque no había un insumo de calidad que te permita a vos generar ese producto. Después, en términos de innovación, con la maltería estamos también trabajando en otra línea de productos que tiene que ver con la alimentación y generar todo un abanico de opciones de granos germinados, secos, enteros y en harinas. Así que ese es como otro de los desafíos creativos de Rog, sobre todo que es la investigadora y la encargada de producción de la maltería. Bien, no dijimos el nombre de la maltería, chicas, por favor, eso hay que decirlo también. Es ovunque, es medio raro el nombre, es una palabra en italiano que significa en todas partes, y bueno, un poco la idea era eso, lograr insumos de calidad que permitieran hacer cervezas ricas que estén en todas partes, porque bueno, un poco al principio la idea fue solo de cerveza, después salió esta idea de diversificar y hacer los alimentos también. Que la bajada de la marca es ovunque, maltas inclusivas, y un poco desde el origen, parte del espíritu del proyecto fue como generar otro concepto de inclusión, o sea, que incluir no sea que el celíaco encuentre en un bar algo para tomar casi de casualidad, sino que haya una alternativa real y que cualquier persona esté dispuesta a tomarla.
Les hago una pregunta sobre lo que vienen hablando, ¿no? También del cuidado de la salud un poco. La cerveza tradicional debe tener una cantidad de calorías. ¿Esta cerveza, esta alternativa, tiene menos calorías que la tradicional? No, no creo. No hicimos ningún análisis todavía, pero no, está un poco el mito con los alimentos para celíacos que son menos calóricos y en general no es así. No suele ser menos calórico. Lo que sí es interesante es que nosotros ofrecemos maltas, ponele de sarraceno, que es un grano súper nutritivo, que tiene un montón de proteínas y de aminoácidos. Entonces, a nosotros nos gusta como decir que son cervezas como más nutritivas, digamos. Claro. No necesariamente menos calóricas. Claro, bien. Y ahora hablando sobre el área de alimentos, ¿qué alimentos se pueden realizar a raíz, ¿no?, de todos estos estudios también que ustedes vienen haciendo? Bien, nosotras en realidad teníamos como pendiente ese proyecto de granos germinados para más adelante. Un poco con la pandemia lo que nos pasó fue que tuvimos como que buscarle una alternativa porque teníamos la maltería con maltas listas para vender a las cervecerías que no estaban disponibles. Entonces empezamos a probar de utilizar esas maltas en las comidas, sobre todo las maltas que tenemos tipo maltas caramelo o maltas tostadas, y jugar a ver qué sabores podían generar en un budín, en una tarta, en una pizza. Así que este año terminamos sacando una línea de harina hecha a partir de estas maltas, y también queremos generar otra línea que es a partir de granos germinados, pero yendo más a la parte de legumbres. Así que serían como dos patas de ese proyecto, ¿no? Que en términos del consumidor se utilizan como harinas tradicionales, o sea, lo que hay que hacer es mezclarlas y con el objetivo de incorporar a una misma receta azúcares naturales, más fibra, pero la modalidad de uso es mezclar en una receta donde vos tradicionalmente pones harina, incorporar, quitar un poco de la harina que usás y agregar maltas o harinas de granos germinados y aportarle nutricionalmente otro valor a la receta. ¿Cambia el sabor? ¿Ustedes notan la diferencia con las comidas tradicionales? Y con esta línea que estamos de maltas que se les hizo el proceso de caramelización o de tostar, sí, e inclusive te generan sabores que muy raros y distintos y que están buenos porque por ahí pones una malta de sarraceno que se le hace un proceso de caramelizado, que no es que se le agrega azúcar para caramelizar, sino que se caramelizan los granos que tiene, los azúcares que tiene el grano, y cuando lo utilizas en una comida te aporta sabores a frutos secos, más avellana, nuez, quizás el caramelo de mi hijo tiene más a caramelo, a dulce de leche, entonces como que podés jugar a crear sabores distintos en tortas o en budines sin tener que agregar colorantes, ni saborizantes, ni cosas artificiales. Inclusive también endulzan, entonces por ahí puedes bajar un poco la proporción de azúcar. Como los molemos con la cáscara, tienen mucha fibra, y eso está bueno porque la mayoría de las harinas que usan los celíacos no tienen fibra, no son integrales, entonces está bueno ponerle esa cuota de fibra también. Y después, la idea es con legumbres, que el proceso de germinado tiene muchas ventajas sobre los granos, en parte porque es como que el grano se empieza a digerir o a romper las estructuras internas cuando se germina, entonces después para nosotros es más fácil terminar la digestión de ese alimento e incorporar más fácil los nutrientes. También porque se generan un montón de antinutrientes que hacen que sea más nutritivo, se digieren también parcialmente las proteínas, entonces puedes incorporar aminoácidos y eso, es como mucho más nutritivo el grano cuando está germinado, digamos, o más accesible, por decirlo de una forma. Preguntarles ahora, ya ir de lleno a lo que es el concurso Prendete, cómo fue la llegada, cómo se enteraron y todo ese proceso, que me gustaría que me cuenten esa experiencia que entiendo que es muy rica. Sí, el concurso Prendete lo organiza la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, junto con empresas, municipalidad y varios actores del entorno del ecosistema emprendedor acá en la ciudad.
Nosotras, desde que arrancamos con el proyecto, venimos interactuando de alguna manera con todas estas instituciones, así que nos terminamos enterando, ni bien se hizo el lanzamiento. Nos costó notarnos o fue como dudamos un poco porque el perfil del proyecto, o sea, cuando hablas de innovación, cuando hablas de este tipo de concursos, a veces uno lo asocia más a cosas vinculadas estrictamente a tecnología o a un acto impacto desde otro lado. Ujú. Pero bueno, lo bueno del concurso es que tiene bases súper amplias y eso permite que participen proyectos de toda índole y de toda industria. Y para nosotros fue una experiencia súper enriquecedora. O sea, haber, desde todos los puntos, o sea, poder haber quedado seleccionada porque tenés que presentar, bueno, el proyecto y eso te exige a vos un análisis o poder generar un entregable de la idea. Después, Claro, presentarlo en número, en escrito, que alguien le atraiga a eso. Parece sencillo, pero no es tan fácil a veces. pero lo bueno es que es como un ejercicio que te obliga como a repensar un montón de cosas que vos estás dando como por sentadas o que uno cuando tiene un proyecto y algo o hace algo que lo apasiona, a veces le cuesta Sí, bajar la transmitirlo. tierra o transmitirlo, o venderlo, ¿no? O vender, pero desde los hechos, o sea, más fáctico y no desde la pasión, porque ahí un poco se juegan las dos cosas en esos concursos. Claro. Y bueno, presentar también es un desafío, presentar el proyecto, un poco Sí. lo que ustedes hablaban y el tema, ¿no? de generar esta cosa de vender el proyecto en un tiempo limitado también. Sí, a nosotros nos pasaba mucho que por ahí tienes que hacer un pitch de 3 minutos y tenemos que hablar de un producto que la mayoría de la gente no sabe lo que es. Entonces, no solo tenés que explicar la idea de negocio, sino tenés que, en segundos, explicar el producto, el concepto, la necesidad de ese producto. Así que todo eso es un Sí. desafío. Y lo bueno del concurso también es que, o sea, como parte de ese programa, una vez que quedas seleccionado, te dan capacitaciones. Tuvimos un par de Claro. talleres que nos permitieron como ir logrando generar ese video pitch o pitch elevator, ¿cómo se llama? Que son 3 minutos en los que vos tenés que exponer el proyecto delante de un jurado. Así que esas jornadas estuvieron buenas porque te ayudan como a descontracturar y empezar a generar como el contenido. Y después el día del Demo Day, que fue el día en que tuvimos que presentar casi 20 proyectos, presentamos 3 minutos, teníamos haciendo la presentación en un escenario, estaba, o sea, muy bueno, todo incluso ambientado. Y un montón de gente mirándote, entonces también Claro. Sí, y un jurado súper formado, de ambientes muy complementarios, y eran como, no sé, no me acuerdo, pero por lo menos 10 jurados sentados Sí, así en una ronda. Y bueno, después tenías 2 minutos, creo que eran, de preguntas, entonces terminabas tus 3 minutos de presentación, ibas a la ronda de preguntas, y después al finalizar toda la jornada se anunciaron los primeros, los 5 ganadores de Prendete, que el año pasado, bueno, tuvimos la suerte de estar entre esos 5, y el premio mayor, o sea, como sobre eso fue la posibilidad de viajar a Silicon Valley, en California, una semana con el equipo de Prendete y todos los equipos de emprendedores, y compartir una agenda de reuniones con inversores, visitar empresas de tecnología como Google, Globant. Fuimos también al campus de Apple. La verdad, increíble la experiencia. Aprendieron muchísimo allí. Sí. Incluso volvimos con un montón de ideas. Todas las veces que tuvimos que hacer la presentación de proyectos allá, en inglés y en español, la gente, o sea, vive en un entorno súper competitivo, súper de innovación, escuchando ideas, validando negocios constantemente, así que la devolución que te hacían sobre lo que vos les contabas siempre era súper enriquecedora. O sea, vinimos con un montón de ideas y cosas que terminaron de alguna manera, a pesar de la pandemia, acelerando muchos procesos dentro de la maltería. O sea, Ubunque hoy es distinto a antes de Prendete, seguro. Muy bien. Bueno, entonces, para las dos fue un crecimiento en lo profesional, en su proyecto.
Bueno, ¿qué expectativas tenían ustedes antes, ¿no? De una vez que iniciaron este proceso del concurso? ¿Qué expectativas tenían? Y bueno, y la realidad una vez que ya pasaron, ¿no? Por todas estas experiencias de viaje al exterior, de exponer y de mostrar su proyecto. Sí, yo creo que, como dijo Sofi, parecía que estaba más apuntado a empresas tecnológicas, y el viaje a Silicon Valley uno lo piensa que es más para toda la parte de sistemas, como que al principio pensamos que no había ni posibilidad de estar ahí, ¿no? Obviamente que sirvió igual porque no solo es para empresas de ese sector, así que no, increíble. Yo, bueno, soy a Silicon Valley porque el premio es para uno por proyecto, así que es por ahí la que tuvo más en primera persona la experiencia de presentarlo y todo eso, pero bueno, obviamente que nos sirvió para el proyecto entero, digamos. Bueno, chicas, ¿qué les pueden decir a aquellas personas que tienen una idea, que creen que es innovadora? A ver, ¿qué mensaje le pueden transmitir? Que se anoten al Prendete. O sea, nosotros creemos que es una oportunidad única para un proyecto en cualquier estadio. O sea, nosotros teníamos la maltería casi inaugurando ya la primera planta productiva, entonces estaba como bastante avanzado, pero el resto y un montón de los proyectos estaban en un estadio más de idea o de recién en el proceso de consolidación de equipos de trabajo. En ese sentido, el Prendete es en el espacio en el que todas esas cosas confluyen, no solo porque es amplio en términos de industria, sino porque es amplio en términos de estadios de desarrollo de los proyectos. Y después, que aunque les parezca que está, no sé, verde o que le faltaría herramientas a la hora de estar en ese lugar con un jurado, yo creo que es una instancia que te ayuda como a consolidar ese proyecto. Tal cual. Así que sí, les va a acelerar todos los procesos. O sea, yo recomiendo a cualquier persona que se anote, porque realmente lo vivimos desde ese lado, desde estar en la previa, y hoy habiendo participado, habiendo tenido la suerte de ganar, pero digo, incluso sin haber ganado, yo creo que es un concurso que te da un montón de herramientas. sí, está buenísimo. O sea, la herramienta, el solo hecho de tener que presentárselo a alguien que no conoce a vos, ni tu proyecto, ni entiende lo que querés hacer, eso, tratar de bajarlo está bueno, y es re importante hacerlo bien y aprender a hacerlo para que el proyecto tenga solidez en un futuro, ¿no? Obviamente. Sí, a la larga es una herramienta que le queda al proyecto y que a vos te permite ir, si lográs transformar toda tu idea de negocio y todo lo que estás pensando en un discurso de 3 minutos, después eso te queda a vos como una herramienta comercial de tu negocio. Entonces el aprendizaje de lograrlo es invaluable. Sí, inclusive las preguntas que te hacen después del jurado, a uno por ahí en el momento le da miedo y no quiere que le pregunten nada, pero está bueno porque no tratan de desmerecerte ni de hacerte quedar mal, sino que tratan de encontrar los puntos débiles de tu proyecto para que realmente los conozcas y trate de encontrarle la vuelta desde otro lado, así que... Claro, puedas crecer, ¿no? Con tu proyecto. Bueno, ustedes hablaban en un momentito que la pandemia también les ha cambiado, ¿no? Su modalidad de trabajo, que ha acelerado procesos que ustedes por ahí los tenían pensados para el futuro. Con 2 emprendedoras así, que las tengo acá hablando y que estoy aprendiendo también un montón de experiencias de ustedes, por ahí que le dejen un mensaje a los emprendedores que hoy por ahí están esperando un poco que pase la pandemia, y me parece que es un momento de accionar, ¿no? Aprovechar este parate y hacer otras cosas y mejorar cada uno su producto. Un mensaje que puedan dejarle. Bueno, a nosotros un poco lo que nos pasó empezó la pandemia y dijeron 2 semanas adentro y fue como, bueno, vemos qué pasa cuando esto termine. Claro. Y después, bueno, no terminaba nunca y fue como, bueno, encontrémosle la vuelta desde otro lado. Teníamos un producto que pensábamos que solo se podía usar para hacer cerveza y teníamos pensado un desarrollo de un producto distinto para alimentos,
y fue como pensar distinto, de decir, bueno, ¿qué puedo hacer con esto que tengo acá? Buscar otro público, ya que nuestro público objetivo lamentablemente en ese momento estaba bastante complicado, así que fue como, no sé, mirarlo un poco al revés, por decirlo de una forma. Claro, sí. Y decir, bueno, tengo esto acá, ¿a quién se lo puedo vender? ¿Cómo lo puedo usar? ¿Qué beneficios le puede generar en su vida incorporar esto? Y sacamos un producto que en otro momento creo que habrá estado un año para desarrollarlo, para elegir el packaging, para que fuera perfecto. Que algo que muchas veces nos decían en estos cursos de equivocate rápido, barato y bonito. Claro. Bonito no sé si no, pero bueno. y salimos con un producto en 2 meses a probar y por suerte al menos en Tandil está funcionando y la idea es después de sacarlo a nivel país cuando terminemos con las habilitaciones. Entonces a veces no hay que analizar tanto, a veces sí obviamente, pero no hay que hacer todo perfecto para salir al mercado. Claro, perfecto es tarde, dicen también. Sí. Claro, por ahí la idea, porque hace muy poquito también estaba hablando con otra persona y decía, salí con tu proyecto así como está, equivocate en el mercado, que la gente te diga dónde está el error y bueno, sobre la marcha ir modificando todas esas cositas que uno por ahí no las ve como fallas, pero bueno, que se puede ir mejorando y de alguna manera también es ir innovando. Sí, tal cual. Sí. O sea, uno puede imaginar tendencias y qué va a querer la gente consumir, pero después cuando sale el producto es otra cosa y está buenísimo directamente validarlo con la gente y no esperar, ¿no? Tanto tiempo y tanta inversión Sí, incluso en Silicon Valley, en uno de los consultores que nos hizo una evolución nos decía que un emprendimiento exitoso o una empresa exitosa en general a lo largo de su vida pivotea o cambia el rumbo más de una vez, o sea, 5 veces. O sea, entonces en ese sentido también hay que, yo creo que ser flexible, adaptarse al entorno y entender que en cada contexto uno desde la esencia de su proyecto puede ir poniéndole otra impronta y eso no necesariamente significa un fracaso, sino significa como relanzarse, reconvertirse desde otro lado. O sea, yo creo que eso, tener la capacidad de ir pivoteando en tu proyecto es parte de una habilidad de éxito en un emprendimiento y en un emprendimiento en Argentina es necesario, o sea, como parte del ADN. Yo creo que eso los latinos tenemos ahí como un par de materias en emprendedorismo ganadas, sí. Bueno. Claro. Bueno, chicas, la verdad que un placer escucharlas, conocer su historia. A la gente que quiera conocer más de Obunkwe, así lo dije bien, ¿no? Sí, perfecto. Puede entrar a su página web y ahí va a conocer la historia de cada una de ustedes, qué productos tienen. Así que bueno, qué más decirles que muchísimas gracias por haber participado en GC Generando Contenido y Conocimiento. Gracias a ustedes por el espacio. Y los invitamos también a la página o por redes sociales, es obunkwe.maltería en todas las redes. Bien, gracias excelente. A todos. Muchas gracias, chicas. Un beso grande, cuídense mucho. Bueno, muchas gracias. Esto es GC, segunda temporada. ¿Escuchaste alguna vez hablar de feedback hacia el futuro? Te invito a escuchar a Daniel Colombo, quien es coach ejecutivo, LinkedIn Top Voices América Latina 2019, autor de más de 30 libros. Daniel nos explica en un minuto este concepto de feedback hacia el futuro. Ahí va. Cuando el coach Marshall Goldsmith creó el término Feed Forward, que significa retroalimentación hacia el futuro, pensó justamente en ese término conocido por todos, feedback, y dijo que ya no era suficiente, se quedaba corto para producir cambios en las personas con vistas hacia el futuro. Entonces, hablar de Feed Forward es muy útil porque hace que nos enfoquemos más en poder anticipar situaciones para que la mente se enfoque en las oportunidades en lugar de censurar las ideas y nos hace poner foco en la ejecución de las metas, es decir, abrir el mundo de las infinitas posibilidades. Ahora podemos sumar nuevas formas de ayudar a la aceleración de cambios en nuestros entornos profesionales y laborales, orientándonos hacia el futuro. En tu caso, ¿te abrís a recibir feedback?
¿Y cómo podrías empezar a aplicar también este nuevo concepto de feed forward, feedback hacia el futuro? Bueno, ahí lo escuchaste a Daniel Colombo, que muy amablemente nos comparte este material, que lo bajamos de LinkedIn, y vos lo podés conseguir en su web, danielcolombo.com. Allí encontrarás muchísimo material. También los links a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn. Gracias, Daniel Colombo, por tu generosidad de compartir este material aquí en GC, generando contenido y conocimiento. No te vayas, ya volvemos con más GC, generando contenido y conocimiento. Bien, buenas tardes, estamos de vuelta aquí en GC, generando contenido y conocimiento, y hoy estoy con Conrado González, él es presidente en el Foro de Ciencia y Tecnología para la Producción. También formó parte del directorio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, hoy más conocido como Agencia I+D+I, así que le vamos a dar la bienvenida a Conrado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, aprovechando el tiempo del encierro para ordenar cosas, hacer algunos arreglos en la casa, pero bien, Claro. gracias a Dios. Bueno, cuénteme, Conrado, de su formación. Estudié física, en parte en la ciudad universitaria, en ciencias exactas. Después vino el golpe del 66 y me volví a Rosario y pusieron la carrera de física en Rosario, terminé en la Escuela de Física de la Universidad Nacional de Rosario y armé un laboratorio de resonancia paramagnética. En el 76 me echaron y bueno, me dediqué a un montón de cosas, con algunas anécdotas que en algún otro momento te voy a contar porque son divertidas. Bueno, por ahí sí, sobre el final tenemos unos minutos, tal vez una anécdota podamos contar, ¿sí? De esa época. Después volví a Buenos Aires, a la Universidad de El Salvador. Ellos tenían una cátedra de física solar que estudiaba el sol en el sol, y yo la transformé en estudiar el sol en la Tierra. Armamos un instituto de energía, y un amigo mío, que ya no está en estas dimensiones, fue electo diputado en el 83 y me pidió que lo acompañara como asesor a la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara, de la cual él era vicepresidente. El tema es que estando en la Cámara me reincorporaron en la facultad en el 84 por ahí, y llegué a la conclusión que había muchos físicos haciendo física y que no había físicos en el Congreso. Y fui pasando más a temas de política científica, con un grupo grande de amigos, compañeros de distintos bloques. Y llegó un momento en que decidimos que el tema de la innovación tecnológica, en esos tiempos no se hablaba de esto. Claro. Era una cuestión importante que debía ser un tema de políticas públicas. Entonces decidimos armar el foro con representantes de cada bloque en ciencia y tecnología que tenían estado parlamentario. Hicimos una primera reunión en la comisión, la sala en el auditorio de diputados, conjuntamente con Cavallari, que era diputado por presidente de la comisión y diputado de la Unión Cívica Radical por el partido 9 de julio. Y ahí de la charla surgió la idea de ponernos a trabajar en nuevas metodologías,
informarnos de qué estaba pasando en el mundo, y encontrábamos que la brecha que había entre países como Argentina y otros países, como por ejemplo México, Latinoamérica, o el Silicon Valley, o el esfuerzo que hacía la Unión Europea por juntar el sistema científico con el sistema productivo, nos llevó a crear una asociación civil sin fines de lucro que ya tiene 32 años de existencia, cerca de 50 socios en todo el país, la gran mayoría son expertos en algo. En ese camino, en el año 89, es electo diputado por la provincia de La Pampa el ingeniero Jorge Rodríguez. Me ofreció que fuera asesor de él en la Comisión de Ciencia y Tecnología, cosa que acepté. Él participó de muchas reuniones en el foro y un día me dice: Conrado, ¿por qué no escriben un anteproyecto de ley? Bueno, y nos pusimos a trabajar tomando referencias de otros países, con el lema que es característico del foro y que me da información básica, que es la física, que es la misma ley que explica por qué los cuerpos caen sobre la Tierra, explica por qué no se cae. La diferencia está en el contexto. Entonces, cosas que funcionaban muy bien en Europa, muy bien en Estados Unidos, acá se trataron de replicar, pero el contexto no daba. Claro, no era el mismo. En Estados Unidos, por ejemplo, el 75% de la actividad científica y tecnológica se pasa en los privados. Claro. En Argentina, fines del 89, principios de los 90. En Argentina, la investigación y el desarrollo se hacía casi en un 100% en el ámbito público. En eso trabajamos muchos, dos amigos que tampoco están ahora. Yo soy uno de los últimos dinosaurios que van quedando. Descubrimos que había dos impedimentos. Uno era la ley de contabilidad general de la nación, que impedía que un microscopio comprado con recursos públicos pudiera ser usado para investigaciones privadas. Y el otro punto es que veíamos que había una fuerte oposición a las fundaciones, principalmente de CONICET, con un comportamiento criticable, sin lugar a dudas. Entonces de ahí surgió un primer boceto en el que trabajamos 5 ejes. El primer eje fue el del objetivo de la ley. El segundo eje fue la creación de las unidades de vinculación tecnológica. El tercer eje fue la federalización de los recursos. El cuarto eje fue el de la autoridad de aplicación, y un quinto eje que le daba facultades a la autoridad de aplicación para poner en marcha otros instrumentos. Así fue como que con estos compañeros, fundamentalmente José Pajés y Marcelo Niboli, redactamos un primer borrador, se lo llevamos a Jorge estuvo de acuerdo, lo empezamos a discutir con la comunidad científica, con las empresas, y las discusiones en las cámaras. El resultado es que el proyecto tomó estado parlamentario el 3 de agosto de 1990. El 27 de septiembre ya tenía la aprobación por unanimidad de ambas cámaras. La defendió Jorge Rodríguez, peronista, en diputados, y el senador Laferriere, radical, en el Senado. Teníamos la ley, faltaba reglamentarla. Como no era una iniciativa del Poder Ejecutivo, teníamos trabas por todos lados. No obstante ello, logramos sacar un decreto reglamentario en el 92. De los fondos que fueran a la ley, el 75% era para las provincias y el 25% manejarlos desde Nación. Ahí la ley empezó a generar recursos antes de que estuviera reglamentada, que eran transferidos inmediatamente a las provincias, y las provincias no sabían por qué era esa transferencia, y generalmente iban a pagar educación o a planeamiento. Entonces recorrimos el país con Jorge, transmitiendo todas las cuestiones, y que para poder usar de esos dineros
tenían 3 cosas que cumplir. Sí. Primero, definir un organismo de ciencia y técnica, rector en la provincia. Claro. Segundo, adherirse a la ley. Y tercero, crear un consejo consultivo provincial, que era un símil del Consejo Consultivo Nacional, que también creaba la ley, donde se discutían instrumentos, acciones y demás. El resultado de esto fue que en aquel momento había como organismo rector de ciencia y técnica prácticamente la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, la Agencia de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba y una secretaría incipiente de Ciencia y Tecnología en Santa Fe. Y después, en lo que era el ámbito nacional, los grandes capítulos eran el CONICET, el INTA, la CONEA, etc. El resultado fue que hoy 8 jurisdicciones tienen Ministerio de Ciencia y Tecnología. Otros 8 tienen secretarías de Estado o secretarías directamente dependientes del gobierno. Y las otras 9 que quedan son direcciones que dependen en algún caso de educación y en otros casos de producción. Cosa que no existía antes. Empezó a conformar un sistema y todo eso fue mérito de haber escuchado al otro. Claro, y sí, de detectar esas necesidades que había en el territorio, ¿no? Sí, claro. Ponernos de acuerdo tanto en diputados como en el Senado de lo que habría que cambiar, de lo que habría que arreglar. También discusiones con el Poder Ejecutivo. Una tarea difícil. Sí, fue un tiempo difícil. Ahora, ¿qué pasó? Teníamos la ley, había fondos y había algunos proyectos, pero no había cuadros intermedios entre lo que es la producción y lo que es el sistema de ciencia y técnica, o entre la comunidad y el sistema de ciencia y técnica. Entonces creamos en el Ministerio de Educación, en ese momento, con la educación, lo que era, un programa que lo llamamos de vinculación tecnológica en las universidades. Y ahí formamos un núcleo duro, participaban 50 universidades de todo el país. ¿Eso en qué año fue más o menos? Y eso tenía que haber sido en el 93, 94. Y yo lo que me acuerdo es que el secretario de Política Universitaria, que bueno, él también participó, como te dije antes, fuimos muchos los que trabajamos en este proyecto. Bueno, es ley ahora. Yo tenía la concepción de que necesitábamos armar un núcleo, un grupo fuerte de cuadros, y que la única forma que había posible es que se conociera. Entonces armaba reuniones en distintos lugares del país, invitando a todos los responsables de ciencia de vinculación tecnológica en las universidades. Porque en las universidades, como las provincias en aquel tiempo, vinculación tecnológica no dejaba de ser un servicio a terceros. Entonces yo tenía grandes discusiones con Juan Carlos, porque él me decía, ¿por qué invitas a tanta gente? Y yo lo juntaba 2 o 3 días en algún hotel, y yo le decía, Juan Carlos, cuando estos chicos vuelvan a sus universidades, nadie les va a dar pelota, perdón. Necesitamos formar un grupo de pertenencia, para que sepan que no están solos. Bueno, mira, también ese grupo que todavía hoy, los domingos, cada 15 días, armamos un Zoom con todos los antiguos. Claro, mira. Qué lindo, ¿no? Y bueno, sí, y es lindo. El principal tema de charla, el grupo te jubilaste. Y bueno, ¿qué va a hacer? Comparten ciertas experiencias y eso también es interesante. Así que bueno, así nace el foro, así nace la ley de promoción a la vinculación tecnológica. Y bueno, ahora me gustaría que hablemos, porque también estaba hablando, ¿no?, de digamos, la actividad de vinculación, de gestión, que ahora también el foro tiene una capacitación que es muy importante también, pero hay posibilidades también de que haya una segunda vuelta, una segunda corte, y que
lo novedoso también de esto es que es una capacitación gratuita, ¿sí? Y que la están haciendo desde el foro dirigida a vinculadores tecnológicos, a gente que esté en el ámbito de la innovación tecnológica. Me gustaría que me cuenten qué consiste esta capacitación. Evidentemente, el siglo XX tenía un paradigma y el siglo XXI tiene otro. La mayoría de la gente que se formó más con el paradigma del siglo XX. Entonces, la idea es profundizar la actividad de vinculación, transferencia e innovación, dotándolo de nuevas herramientas. Para no hacerla muy largo, por ejemplo, cómo identifican, seleccionan, formulan y evalúan un proyecto. Por ejemplo, cómo usan inteligencia artificial y Big Data para, de toda esa información que hay en la nube, extraer la que necesita el usuario, sea un municipio, sea una empresa, sea funcionario del gobierno. Claro, ámbito público o privado, saber las herramientas que hay y cómo manejarlas. Así es. Al mismo tiempo que contar algunas experiencias de metodologías de vinculación que nos dieron resultados. Hay una que es muy simple y muy corta. Un día hablando con un periodista en el Congreso, le digo, mirá, yo quiero hacer una charla con ustedes para que se difunda la ley. Me dice, ¿sabes qué tenés que hacer? Invitarnos a tomar un whisky. Entonces invité el happy hour tecnológico. Claro. Y elegíamos un tema. Y venían 2 o 3 periodistas, el experto en el tema y algún empresario. Claro. Y de eso hicimos un montón. Bueno, metodologías como estas van a ser tratadas también en el libro, porque acá el tema de la vinculación es cómo se generan puentes de confianza. Claro. Si el empresario no le tiene confianza al equipo de investigación o viceversa, eso no va a funcionar. Claro. Además, los lenguajes son distintos. Claro, cada sector tiene su manera de comunicarse y bueno, tiene que haber, digamos, un nexo ahí que pueda generar esa sinergia y bueno, la confianza, ¿no? Como usted menciona, es muy importante. Para terminar esto, dos cuestiones. Bien. La primera, un día llega a la oficina un empresario de San Francisco y me dice, necesito un horno de inducción magnética. Planteado así, es un bien de capital. Claro. Entonces, se me ocurrió preguntarle, ¿para qué lo necesita? Y bueno, y finalmente fue que querían pasar, era una ferretería industrial, y querían pasar a hacer morsas para los oleoductos de 24 pulgadas. Y para eso necesitaban una fundición nodular. Pero las que le proveían nunca eran iguales y querían tener un control total. Y bueno, entonces ahí surgió el proyecto, porque generalmente es así, en las empresas te piden lo que necesitan, no lo que quieren hacer. Entonces esa es una de las habilidades que debe desarrollar un vinculador para generar empatía, entender, escuchar, tanto con las empresas como con los investigadores. A los investigadores no les gusta responder encuestas ni escribir, pero si vos le preguntás lo que están haciendo, pueden estar hablando 2 horas, y si le preguntás para qué sirve, te pueden hablar 1 hora más. Hicimos una experiencia en el centro atómico de Ezeiza, y bueno, la información que sacamos fue infernal, porque había un equipo que era más para trabajar en el área metalúrgica o metalmecánica. Había otro grupo que estaba más orientado a trabajar en el tema salud, ¿sí? Sobre todo por quimioterapia y radiación, tratamiento con radiación. En Ezeiza, la Comisión de Energía Atómica tiene un grupo de agropecuario, y uno de los grandes servicios que ellos prestaban era irradiar los panales para matar las bacterias, los insectos. Y este hombre, Rapizardi se llamaba, empezó a analizar qué había en los panales y llegó a la conclusión que el panal
era el mejor detector de la calidad del medio ambiente, del aire. Porque cuando la abejita se llevaba todo al nido, también se llevaba las porquerías, que las separaba, ¿sí? Uh-huh. Hicimos una experiencia en 4 municipios con este tema. Y bueno, y el tema es que las abejas no son malas, no te van a picar. En estas intendencias, cuando venía un enjambre, lo fumigaban para que se fuera. Y al menos 4 municipios decidieron usar y mandar a estudiar la cera producida para medir la calidad del medio ambiente. Claro, mire. Te podría contar muchas más cosas que estas, pero creo que ya estamos cerrando. Sí, pero muy interesante, ¿no? Este ejemplo que contó, ¿no? Que utilizando, digamos, estos recursos que hay en la naturaleza, que no hay que hacer grandes cosas, ¿no? Teniendo en cuenta todo eso, cuánta información se puede obtener. Muy interesante esta anécdota. Bueno, lo último que quiero contarte es que también en este tiempo de cuarentena nos hemos dedicado a escribir un libro que ya te va a llegar en versión digital. Bien. Que se llama la Ley 23877, su historia 30 años después. Claro. Porque fue promulgada en el 90, entonces en el 2020 son 30 años. Claro, estaría cumpliendo también 30 años y bueno, justamente en este año donde hay un cambio de paradigma, ¿no? En este escenario de pandemia que estamos viviendo, la verdad que es un documento importante este libro, así que bueno, muchísimas gracias por esto del libro que me está comentando. Así que un placer, Conrado. No sé si quiere dejar algún mensaje también para la gente que nos está escuchando. Te decía, sobre todo para el área académica, que vinculación y transferencia son condiciones necesarias, pero no suficientes para gestar una innovación. Ahí hace falta creatividad, hace falta ver a la realidad lo que otros no ven. Bien, trabajar, digamos, en ese campo, detectar las necesidades, generar esa confianza, esa sinergia también. Conrado, un placer haber tenido su palabra acá en GC generando contenido y conocimiento. Te agradezco, Carmen. Bueno, un gusto. Que esté bien, Conrado. Cuídate. Gracias, igualmente. Encontrá más contenido de GC en nuestras redes sociales. Estamos en el último tramo de GC generando contenido y conocimiento. Qué emprendimiento el que nos presentaron Rocío y Sofía Garaguso. Una idea que surgió de un diagnóstico y de la necesidad de darse esos gustos en la vida. Claro, porque una patología no quiere decir que hay que privarse de lo que más nos gusta. Excelente proyecto de estas hermanas que desde Tandil nos presentan Obunkwe. ¿Les gustó el mensaje de las chicas? Ahí se los repito. Ser flexibles, adaptarse al medio y pivotear el proyecto. A poner en práctica estas interesantes propuestas. Y desde la vinculación y gestión tecnológica hicimos un recorrido en el tiempo con Conrado González. Un placer escuchar cómo nace la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica que muy pronto cumple 30 años. El Foro de Ciencia y Tecnología para la Producción, la interesante capacitación que comienza en octubre y estará dictada por profesionales en la materia y el libro que está escribiendo Conrado. Un honor haber tenido la oportunidad de hablar con Conrado González. Para quienes estamos en vinculación y gestión tecnológica es un referente, y escuchar cómo cuenta todas sus vivencias es un placer. Por eso quería tenerlo en el programa para que lo disfruten. ¿Qué más les puedo decir? Mis invitados extraordinarios, y poder compartir estas experiencias aquí en GC con ustedes, un lujo. Te invito a que nos sigas en las redes sociales, Facebook y YouTube GC Generando Contenido, Instagram GC Programa de Radio. ¿Querés hacer crecer tu emprendimiento?
Pensá en comunicar. Pensá en publicitar aquí en GC. Escribinos a gcgenerandocontenido@gmail.com. ¿Tenés alguna inquietud sobre tu emprendimiento? ¿No sabés cómo reinventarte? ¿Querés contarnos sobre tu emprendimiento? Forma parte de esta comunidad de emprendedores de habla hispana. Aquí está GC. Comunicate a gcgenerandocontenido@gmail.com. Por hoy llegamos al final de GC. Los invito el próximo viernes a las 19 horas a encontrarnos aquí en RID Radio para hacer más GC generando contenido y conocimiento. Que tengan muy buen fin de semana. Chao. GC, innovación en el aire.